Queridos participantes, tengo el gran honor y la alegría de presentarles a Schmutz, Hans-Ulrich Schmutz. Él va a dar la primera conferencia. Su título es Desde el cambio climático hasta la ruptura o la crisis climática. Nos va a explicar qué es lo que entiende bajo estos dos conceptos. Schmutz es formador de adultos, hace más ya de 10 años, forma profesores para que puedan, a partir de una imagen del ser humano, puedan dar clases, puedan enseñar. Y la geología es su ámbito predilecto. Es un gran alpinista. En Suiza tenemos muchas montañas y yo creo que él conoce todas las montañas, absolutamente todas las montañas de Suiza. Pero nosotros, los suizos, hemos ido muchas veces ya con él a la montaña para descubrir en la montaña, al lado de los glaciares, de los torrentes, de los ríos, cómo este aspecto muy, muy pequeño nace de lo grande. Y nos enseña cómo podemos vivenciar actualmente esto que está aconteciendo con el clima a través de la historia geológica. Muchas gracias por estar aquí, nos alegramos mucho. Queridos participantes, estoy muy contento y muy alegre de tener frente a mí agricultores y jóvenes. Como título de fondo me gustaría decir que aquel que no ha hecho honor al pasado no podrá construir de forma responsable el porvenir. De esta forma vamos a echar la mirada hacia hace millones de años, un tiempo muy lejano, muy pasado. Vamos a mostrar muchos esquemas, unos 18 esquemas. Todos estos documentos he comenzado hace 30 años a reunirlos cuando trabajaba en una escuela Steiner. El título es muy curioso. Desde el cambio climático, que es el título de mi conferencia, a la ruptura climática, al colapso climático. Es especial. Voy a dar un ejemplo. Hoy hablamos, por ejemplo, de producción energética y utilización energética. Pero realmente esto significa... ¿Qué significa? Este es el tema en el que quiero profundizar. Lo correcto sería que cuando hablamos de energía, todo es transformación. La energía se transforma continuamente y nada se acaba, nada es finito. Y esto significa que yo estoy continuamente preocupado por lo que se transforma, por todo aquello que se deja transformar, como la energía. Por ejemplo, ustedes conocen tal vez los parques de tratamiento de residuos. Hace 50 años, por ejemplo, se intenta tratar los desechos y se intenta que no perjudique al porvenir, los años que van a venir. Y cuando se habla de stock, de guardar estos residuos, y cuando hablamos de cambio climático, seguramente es un término ya usurpado.
Tal vez este concepto ya se lo han apropiado otros. Echemos una mirada hacia el pasado de la Tierra, a los principios de la Tierra, al origen de la Tierra. La relación entre tierra, agua y aire es muy diferente a la de ahora. Nuestra vida como la conocemos hoy en día no hubiese podido tener lugar como la conocemos hoy en día en aquellas condiciones que se daban en la Tierra hace 500 millones de años. Existían muchas células sin núcleo todavía, unicelulares sin núcleo, y poco a poco las condiciones iban cambiando y el carbono, el gas carbónico, se va transformando en los océanos y comienza a transformarse en biomasa y entrar en circuitos de transformación de la energía. Y comienza a haber desechos que provenían del metabolismo de estas células unicelulares, de estos organismos unicelulares. Esto representa estas formas de vida, viven durante millones de años. Y muchísimo más tarde, con esto quiere decir que ha sido un proceso muy, muy largo y muy lento, muchísimos millones de años más tarde empiezan a aparecer otras formas de vida. Miren aquí ven ustedes el pasado, desde hace 500 millones de años hasta hoy. Aquí aparece la vida animal, luego las plantas terrestres y luego una gran crisis y finalmente aparecen aquí los mamíferos, muchísimo más tarde. Y además también las primeras plantas de flor. Por lo tanto, muy, muy tarde. Entonces, y ahora miren ustedes, esta línea negra es la modificación de las temperaturas. Cómo han variado, la variación de las temperaturas. Una media muestra de unos 19 grados de temperatura hay en las glaciaciones, las épocas glaciales. Y aquí he dibujado la última glaciación. Ya volveré a hablar de esto más tarde. Por lo tanto, vemos que ha habido muchísimas transformaciones y, sin embargo, la media de la temperatura se ha quedado alrededor de los 19 grados, bastante constante. ¿Cómo puede ser esto? Vamos a tomar ahora esta línea, son las precipitaciones, las lluvias y la nieve, etcétera. Y vemos aquí cómo hay menos agua en los periodos más fríos, ¿ya? Y en los periodos más calientes hay más agua. Y ahora el dióxido de carbono, la cantidad de dióxido de carbono aquí ven cómo baja en la atmósfera durante 300 millones de años para caer hasta valores muy, muy bajos y luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar. Y tenemos a valores de hace los últimos 60 años y vamos a ver dónde estamos, dónde nos encontramos en 2020, 2021. Sin embargo, en estas épocas había una gran vitalidad en los seres vivos, increíbles plantas, increíbles helechos, por ejemplo. Estaba todo lleno de plantas muy exuberantes,
Todas estas plantas se compostaban y entraban en la tierra, y todos estos desechos carbónicos se mineralizaban y han pasado a formar parte del carbón, a formar carbón. Luego aparecen los animales acuáticos. Es decir, había una vida muy exuberante, muy activa, porque estos animales acuáticos empiezan a respirar también. Por lo tanto, vemos un aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. Luego vemos unos mares tranquilos aquí, y hubo una gran actividad a nivel de los seres unicelulares, y por lo tanto, vemos que ha habido una crisis aquí, y esta biomasa se comprime, muere, y vemos aparecer, por ejemplo, el petróleo, porque todo esto se carboniza, se mineraliza. En esta imagen, en esta figura, lo que mostramos es un tema que quiero abordar. Aquí, cuando estamos sobre la Tierra y nos imaginamos el horizonte alrededor de nosotros, tenemos los 4 puntos cardinales. Y hay una parte nocturna y una parte diurna, con luz o sin luz. Y este esquema es lo que podemos observar nosotros mismos a lo largo del año. Y por lo tanto, me puedo mirar a mí mismo desde el exterior. Aquí lo veo, como si yo lo viese todo desde el exterior. Esto lo estudian los niños en la clase 11. Lo que estoy describiendo aquí es la posición desde el hemisferio norte, donde estamos nosotros ahora mismo, y vemos cómo se levanta el sol a las 8 de la mañana y baja muy pronto en invierno. 3 meses más tarde, 21 de marzo y 21 de septiembre, debido a esta posición que estamos, nos encontramos así. Y si pongo mi brazo hacia el este, el sol voy hasta el cenit con la mano, el punto más alto, y luego cambio de brazo y bajo exactamente al oeste. Por lo tanto, la subida y la bajada del sol pasa por la mitad de mi cuerpo, exactamente por el medio de mi cuerpo. Es el equilibrio astronómico que tiene lugar 2 veces por año, en los equinoccios. Y van a ustedes ver por qué esto es muy importante. Luego, el 21 de junio, tengo que abrir más mis brazos para hacer este movimiento del sol. Lo muestra ahí con ese último arco. Y ahora imaginémonos, representémonos durante 180 días cómo sube y baja el sol durante 6 meses. Y durante 6 meses vemos cómo cada vez estos arcos se van haciendo cada vez más pequeños. El sol baja más rápido. Alrededor nuestro tenemos las estrellas fijas y el cinturón del zodiaco, las líneas zodiacales. Y para aquellos que lo conocen un poco, lo llamamos la eclíptica. Y lo que he dibujado y he representado aquí es el 21 de marzo, cuando se acuesta el sol, en la puesta de sol. Evidentemente tenemos que esperar a que el sol baje para ver las estrellas, si no, no las vemos.
poco a poco empezamos a ver aparecer las estrellas. El 21 de marzo, después de 72 años, el ángulo por el que ha caído el Sol se ha desplazado 1 grado hacia la izquierda en 72 años. Entonces, ¿cuánto tiempo hace falta para que esto haga la vuelta completa, 360 grados? 360 por 72, no lo voy a escribir, 5.920 años. Eso es lo que se llama el año platónico. Esta precesión, como se llama así, no lo podemos ver porque es un lapso de tiempo demasiado grande, pero es muy, muy importante para nuestro tema del clima, este ritmo, este amplio ritmo de los cuerpos celestes. Podemos añadir que las constelaciones, si las persigo con la mirada, hacen siempre el mismo recorrido. Cualquier constelación, por ejemplo, siempre Sagitario está muy abajo, por ejemplo, siempre hacen el mismo recorrido. Después de 23 horas y 56 minutos y algunos segundos, entonces han hecho todo este recorrido, las constelaciones de 360 grados. Sin duda, ustedes han aprendido en la escuela este tipo de representación o de representaciones. Ustedes ven en la eclíptica que hace este movimiento y esto lo hace en 24 horas, el movimiento de la eclíptica. Lo vemos aquí representado. Vemos que el Sol está en el centro y la Tierra gira alrededor del Sol. Heliocéntrica. Esto es la representación heliocéntrica de la Tierra o del cosmos. Voy a intentar representarlo así. Espero que la cámara me lo permita. Aquí tengo el Sol en el centro y la Tierra que gira alrededor del Sol. No sé si lo han visto. ¿Sí? ¿Lo han visto? ¿Se puede ver? ¿Sí? ¿Han visto la elipse? Ven ustedes que el Sol hace girar a la Tierra alrededor de él. Pero Copérnico, esta es la representación copernicana. Copérnico dice que todo es esférico, redondo. Y Copérnico postuló 3 movimientos. El primero, la rotación de la Tierra alrededor de su eje. Aquí está Dornach en este papelito. El segundo movimiento, yo soy el Sol, es de la Tierra alrededor del Sol. El Sol hace girar a la Tierra alrededor suyo. Esto es lo que permite que haya 4 estaciones. Resultan las 4 estaciones. Y el tercer movimiento, que sería el eje de la Tierra está inclinado, 23 grados, 5, y este eje da una vuelta completa en un año, en el sentido contrario al movimiento de la Tierra.
Entonces, cuando podemos reunir estas dos últimas imágenes, los dos movimientos, el segundo y el tercero, es lo que explica el año platónico según Copérnico. Es lo que postula Copérnico. Esto es lo que hago aquí como cada 500 años, un pequeño movimiento. Después de 10.500 años, entonces el eje de la Tierra ya se ha movido y otros 10.500 años otra vez se ha vuelto a mover. Esto lo voy a mostrar con otro dibujo, con otro esquema. Aquí lo ven. No sé si está muy claro y es muy visible realmente para ustedes, pero aquí estamos hoy en día. Según la astronomía moderna, el Sol no está en el centro, sino que está descentrado en una elipse. En un cierto momento del año, la Tierra está muy cerca del Sol y en otro momento del año está muy lejos del Sol. El 4 de enero es cuando la Tierra más cerca está del Sol y en verano cuando más alejada está. Como estamos más cerca del Sol en invierno, esto suaviza las temperaturas. Y aquí este eje está girando en una forma elipsoidal, elíptica, 105.000 años. Y hace 105.000 años teníamos la misma configuración que hoy en día. En 10.500 años tenemos ese siguiente movimiento y cada 10.500 años lo está mostrando. Y entonces ha habido realmente una inversión de este eje. Miren. Y esto, por lo tanto, muestra cada posición cada 10.500 años, hasta llegar a una situación comparable al cabo de los 105.000 años. Pero durante 10.500 años, cada paso de estos, tenemos momentos en que el invierno es más suave y el verano más caluroso y momentos contrarios, al contrario, inversos. Por lo tanto, durante milenios hemos visto esta polaridad entre verano caliente, invierno frío, inversión del eje, y verano más fresco, invierno más suave. ¿Qué significa esto? Porque los inviernos son más suaves. No, evidentemente no en los polos, pero esto significa que cada vez tenemos más lluvia y menos nieve. Pero cuando estamos en la situación inversa, tenemos inviernos mucho más fríos, menos precipitaciones, porque hace mucho frío y hay poca precipitación y hay más nieve. Entonces, lo que vemos es una alternancia de formación de hielo y fundición de hielo. Y esta alternancia cada 20.000 años. Ustedes van a decir, esto es muy poco, 20.000 años. Pero, en realidad, es una tendencia a través de los siglos que se ve y vemos que existen dos grandes ritmos de los que todavía no he hablado.
Por lo tanto, el año platónico y el otro ritmo de 105.000 años, yo les estoy revelando ritmos aquí, como un violonchelo con sus 4 cuerdas. Es un poco complicado, ya lo sé. Me voy a saltar una parte y ahora voy a mostrar el ángulo de inclinación con respecto a la eclíptica. Son aproximadamente 23 grados y medio. Puede subir hasta 24 y medio o a 22. Por lo tanto, hay una oscilación de este ángulo, lo estoy exagerando, pero hay una oscilación de este ángulo. Y para pasar de una posición a la otra, hacen falta 41.000 años. ¿Qué significa esto de nuevo? Que hay estacionalidad muy fuerte y a 22 grados de inclinación, esta estacionalidad es muy fuerte. Y esto corresponde a los periodos de glaciación, cuando hay inviernos muy fríos. Aquí ven la eclíptica. Ven ustedes que es una forma de elipse y a veces hay una elongación y en otros momentos hay un acercamiento. Perigeo, ya no. Y Milankovitch, un matemático, en 1913, dijo uno de sus primeros trabajos que se han encontrado de él y que lo hemos encontrado en la biblioteca de Steiner. Este señor intentó poner de manifiesto la relación entre estos ritmos y las glaciaciones. Esto es muy interesante. Y lo que vemos en esta representación aquí es que deberíamos estar entrando ya en otro periodo de glaciación si este descubrimiento suyo hubiese sido exacto. Pero sin embargo siempre hay como un retraso. Pero nos damos cuenta que, por ejemplo, ahora no es a las 12 del mediodía cuando más calor hace, sino que es a las 2 o las 3 de la tarde. Y este retraso, y este retraso es el que se produce a lo largo de los siglos. Pero nos anuncia que la próxima glaciación ha comenzado ya, y ha comenzado ya en la Edad Media. Hasta 1850 había pequeños periodos de glaciación desde la Edad Media. Por ejemplo, en una región del sur Suiza se vio que había muchos glaciares que crecieron en estas pequeñas glaciaciones y hoy vemos cómo se están destruyendo, están desapareciendo. Esto se encuentra a veces en las publicaciones clásicas. Estos son los resultados, lo que muestro aquí, de búsquedas, de investigaciones, cuando se toman muestras en profundidad del hielo de la Antártida y se ven en estas capas de hielo y se intentan traducir en esquemas, y es muy interesante ver y muy sorprendente ver cómo esas capas, cuando empezamos hace 400
400.000 años. Aquí vemos un periodo de calor. Luego, 4 etapas cada 21.000 años, cada vez más frías. Luego, otra etapa muy caliente. De nuevo vuelve a disminuir la temperatura, pero de otra forma. Otra vez un pico de temperatura, vuelve a bajar. Esto cada 5.000 años. Y otra vez, pero ven ustedes cómo el desarrollo es diferente. Y esta es la última glaciación. Y hace 10.000 años hubo un calentamiento. Y Milankovitch, este científico, expone teorías sobre ello. Y se ve una relación entre los 21.000 años y los 100.000 años. Y actualmente tomamos los valores de dióxido de carbono en el hielo y vemos ritmos muy parecidos. Esto se refleja también en estas capas de hielo. O sea, tiene un paralelismo, tiene una relación muy directa con el desarrollo de la temperatura. Cuando aumenta este contenido en carbono, aumenta la temperatura y al contrario descienden paralelamente. Es muy interesante esto. Vemos como los impulsos que vienen desde el cosmos, de los movimientos de la Tierra, se traduce en un aumento del carbono en la Tierra. Es decir, ahora cuando estamos asistiendo a un calentamiento, quiere decir que aumenta el gas carbónico en la Tierra, los niveles de gas carbónico. Vemos cómo el aumento del gas carbónico precede a la subida de las temperaturas siempre. No quiero pensar solamente de forma causa-efecto, de forma simple, pero tenemos también unas medidas de metano, del gas metano, que se ha investigado también en correlación a estas otras. Estos aumentos y disminuciones y bajadas, lo vemos aquí en verde o amarillo. Vemos de nuevo estos ciclos de Milankovitch y vemos estos aumentos, disminución, aumento, disminución, un poco desplazados, pero que corresponden al mismo ritmo. Ha trazado ahí esas líneas. Por lo tanto, Milankovitch ha hecho una profecía realmente sobre lo que la ciencia tiene que saber y puede descubrir ahora mismo respecto a todas estas medidas, a todas estas investigaciones. Y con estas medidas podemos retroceder casi un millón de años y podemos ver cómo el clima en los polos, en la Antártida, en Groenlandia, ha ido cambiando. Y podemos hacer este retroceso incluso un millón de años. Aquí vemos estos picos, estos máximos. Estamos viendo a lo largo de los siglos. Y estos son los ritmos de 100.000 años. Y luego tenemos 4 pequeños ciclos entre 2 picos. Y esto lo hemos podido comprobar en el último millón de años, no solamente en los últimos 400.000 años o cientos de miles de años, sino un millón de años. Ahora con el GPS podemos medir las masas de hielo, y esto es una forma de un modelo y que coinciden con los resultados actuales de las temperaturas. Las
modificaciones de las temperaturas. Esto es un trabajo de investigación muy interesante y muy importante para comprender el clima. La pregunta es, gracias a estos resultados, ¿podemos mirar realmente al pasado y descubrir ritmos que nos muestren esta alternancia de periodos calientes y periodos de glaciación? ¿Es posible realmente? Y nos podemos preguntar si ahora mismo no podría ser que se estuviese dar una glaciación, pero hace falta dos condiciones. Hemos visto que depende de la latitud, pero que hace falta muchos siglos de lluvias cerca de los glaciares. Y ahora vamos a cambiar de tema y vamos a mirar cómo el carbono se transforma en las diferentes épocas geológicas. Aquí ven el ciclo del carbono, cómo se recicla el carbono, pasa a la profundidad de la Tierra y vemos un ciclo que no diría yo, es más bien un ritmo y no un ciclo. Y vemos cómo rocas que contienen carbono, por ejemplo el carbón, y que forman montañas, sobre todo en el hemisferio norte, como por ejemplo en los Alpes, y estas rocas suben hacia la superficie, sufren erosión por la meteorología y se libera este carbono a la atmósfera y vuelve a comenzar de nuevo en un ritmo tal que corresponde a 300 millones de años. Este ciclo dura unos 300 millones de años. El ritmo cósmico más corto que conocemos hoy en día es el ciclo de rotación, el ritmo de la rotación de la Vía Láctea, y que dura 230.000 años. Por lo tanto, nuestra galaxia da la vuelta en 230.000 años de forma completa. Y luego hay otro ritmo mucho más corto, que es como el gas carbónico, baja hasta la profundidad de los océanos. Este movimiento es muy lento y vuelve a montar subir hacia la superficie, y tenemos este ritmo de 1000 a 1500 años, una periodicidad de 1000 o 1500 años. Si ahora este gas carbónico pasa a las profundidades, quiere decir que a los 1000 años más o menos volverá a la superficie. Y el carbono no desaparece, o se va a la profundidad, pero vuelve a la superficie. Y luego hay otro ciclo del carbono que tiene una duración de 2 y 5 años. Es el tiempo en que las masas de aire en la atmósfera suben y bajan hasta niveles muy altos y vuelven a bajar. O sea, la mezcla de las masas de aire en la atmósfera. Son unos pocos años, es un ritmo muy rápido, por lo tanto, comparado con los otros ritmos. Luego, los agricultores conocen muy bien estos ciclos, mucho mejor que yo. Tenemos, por una parte, el intercambio de oxígeno que proviene de la vegetación de la tierra, la producción de oxígeno, los suelos agrícolas, también los bosques
que liberan oxígeno y también cuando se destruyen estos bosques y si no hubiese los bosques ecuatoriales, tendríamos un ciclo, la destrucción de estos bosques, tendríamos un ciclo un poco más equilibrado, porque ahora el ritmo más importante es una liberación de carbono a la atmósfera. Ahora este ritmo también se compensa con la superficie de los océanos y tenemos en la superficie de los océanos o en los océanos el plancton, que son masas enormes, biomasa enorme, que está también utilizando este carbono y este oxígeno. Los animales macroscópicos que se alimentan de este plancton y hay mucha vida en esta superficie oceánica. Muchos de estos seres vuelven a constituir biomasa al morir, que baja hasta las profundidades y vuelve a este ciclo tan lento que antes ya he descrito del carbono. Este ciclo de solamente algunos días, de algunos años. Aquí tenemos 1000 años, ese otro ciclo 200.000 años, 4 años más o menos, 45 años más o menos en la agricultura, menos de una semana este ritmo en la superficie del océano. Por lo tanto, estos ritmos son tan diferentes los unos y los otros y sin embargo se tienen que relacionar. Y aquí vemos cómo el carbono se transforma a través del fuego en dióxido de carbono y se transforma a la vez en sustancia viva, en biomasa, a través de los procesos geológicos de mineralización, fabricando petróleo, gas y carbón. No sé si voy a llegar a describir todo esto porque se me va el tiempo. Espero que me sigan ustedes, voy muy rápido. He intentado marcar el ritmo. ¿Lo han visto ustedes de forma clara? Ha intentado marcar el ritmo real. Lo que ha durado durante millones de años, lo que se ha acumulado en la Tierra, lo hemos consumido rápidamente, sacándolo de la Tierra, petróleos, carbón, gas, de forma muy, muy rápido, en un tiempo muy, muy corto. Miren el ritmo de 9. Hop. O sea, bajo el palito muy, muy lento y lo subo muy, muy rápido. O sea que hemos acelerado este ciclo unas 100.000 veces. Y no se pueden acelerar procesos biológicos o geológicos. Pero el problema es que esto ocurre sobre la superficie de la Tierra, todo esto. Quiere decir que estamos quemando toda esta sustancia, todo este carbono, y esto lo que hace es producir dióxido de carbono que va directamente a la atmósfera. Por lo tanto, este ritmo que es tan lento normalmente lo hemos quebrado totalmente por una aceleración increíble. Esto es la destrucción de la Tierra, la explotación de la Tierra. Y la consecuencia es evidentemente catastrófica para la Tierra. A partir de estas reflexiones quiero dar un salto muy grande. Todos ustedes conocen estos gráficos. Vemos aquí la radiación solar y depende de dónde la medimos, en qué superficie de la Tierra, en qué lugar de la Tierra, es un poco variable, por eso hay varias curvas. A partir de 1970 ven cómo esta radiación solar es más suave. Y aquí ven
el aumento de la población, aquí la línea roja y la línea negra. Primero se lo muestro. Ven aquí estas curvas, estas olas, las ven aquí. Cuarta, quinta, sexta ola o variación. Y una octava hasta llegar a 2020. Y es la cantidad de energía fósil que ha sido utilizada. Por lo tanto, ello conduce a la producción de dióxido de carbono, guerras mundiales, la guerra del Golfo. Todo esto se pueden apreciar aquí. Y aquí la crisis financiera, el último punto que ha mostrado. Se pueden reflejar aquí. Y veremos con la crisis del corona qué es lo que hace con esto, si sigue así. Aquí, o sea que la acción humana se ve sobre estas curvas, se observa. Y ahora, si la línea azul, que es el contenido de gas carbónico, evidentemente en estas épocas las mediciones no eran tan precisas como ahora y no hay tantas variaciones, pero vemos la tendencia como esta curva va aumentando. Hoy en día, la cantidad de gas carbónico es como enorme el aumento. Nunca lo hemos tenido en los periodos glaciales. El gas carbónico hacía más o menos estas curvas y nunca hacía una variación así, una remontada así. Por lo tanto, vemos de forma muy clara el reflejo de la actividad humana a partir de este punto. Y ahora, a partir de aquí, más o menos, hay un aumento, producción de gas carbónico. Aquí no se ha medido durante un periodo. Y el aumento de este gas carbónico. ¿Qué pasa con este gas carbónico? Acaba en los océanos, pasa al agua y durante este ciclo, a partir de 1985, las condiciones se transforman en los océanos, empiezan a transformarse realmente de la vida en los océanos, la vida del plancton especialmente, una acidificación, muchísima más acidez en los océanos. Por lo tanto, hay cambios que modifican la vida de los animales que forman la caliza, por ejemplo, de todas las conchas, los animales con concha, que son las que forman las capas calcáreas, calizas de los océanos o de la tierra, y se modifican totalmente estos ritmos de estos animales al fijar el carbono de otra forma. La industria contribuye de manera muy importante. Hemos reducido algunas contaminaciones, pero en otros ámbitos continúa aumentando este carbono, estos contenidos de carbono. En algunas industrias se ha conseguido reducir un poco, es verdad, pero aumenta en otros. ¿Ven ustedes cómo estos ciclos que están imbricados los unos con los otros? Y quiero hablar de esta transformación, cómo puede contribuir la agricultura a reducir esta producción del carbono, del gas carbónico. Piensen ustedes a cómo podemos compensar a Rockefeller toda esta extracción de petróleo en la tierra. Entonces, en 50 años, ni siquiera en 100 años es imposible transformar todo eso, cambiar todas estas tendencias. Pero ahora vemos cómo
hay cambios de temperatura que tienen lugar cada vez que hay una erupción volcánica importante. Se ha visto una bajada de las temperaturas. Es lo que ha mostrado antes con estos palitos. Más o menos 1/3 de grado, y esto es mucho. Pero vemos como luego la temperatura inmediatamente después sube de forma muy acusada, y aproximadamente cada 10 años se calcula esta media de las temperaturas, son estos puntos, y se ve cómo va estas alternancias, estos ritmos, cómo se van modificando. Lo que llamamos el Niño tiene una relación también muy directa, por ejemplo, con ello. A ver, ¿dónde está la imagen? No encuentro la imagen, no es la imagen correcta que yo quería mostrar, pero ahí ven esos puntos negros, es la corriente del Niño cuando es de forma muy fuerte, más gordo el punto. Este fenómeno del Niño son masas de agua que parten del Ecuador. Hay corrientes rápidas y lentas. Cuando es rápido, se le llama el Niño a esta corriente, cuando estas corrientes son muy rápidas, y entonces estas modifica verdaderamente el tiempo, el clima, y hay mucha lluvia, mucho calor, y este ritmo de 4 o 5 años, este ritmo es el que modifica estas curvas, y cuando hacemos las medias de todo ello, obtenemos estas medias, estos valores medios, y ven ustedes cómo a partir de 1960 aumenta muy acusadamente. Ahora estaríamos aquí, que sigue subiendo. Pero tenemos suerte porque si pensamos en estos gases de efecto invernadero, vemos cómo ha disminuido un poquito, porque a lo largo de la época industrialización, hay una bajada de temperatura gracias a la combinación de azufre en la atmósfera con el carbón, los gases del carbón, del petróleo, y esto hace, por ejemplo, cuando se calentaba con este carbón, había mucho azufre, pero ahora hay mucho menos que hace 100 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, van cambiando estas costumbres y vemos cómo esta temperatura empieza a aumentar. Y haciendo una media de estas dos curvas, y esto muestra que la influencia de la naturaleza no puede explicar por sí solo la modificación de la temperatura. Un minuto, por favor, todavía. Quiero todavía mostrar algo para que vean ustedes la ruptura, este colapso climático. Aquí las modificaciones del gas carbónico durante las glaciaciones, esta curva. Tenemos una remontada vertiginosa. Esto son 10.000 años, los últimos 10.000 años, estamos en el punto cero y vemos cómo aumenta.
aumento catastrófico de los últimos años. Por lo tanto, hemos quebrado el ritmo de las glaciaciones. Es a lo que yo he llamado la quiebra, el colapso climático. Necesito otro minutito, por favor. Si no, no puedo acabar, no puedo concluir. Podemos crear rupturas, colapsos. Y si esto nos interesa, estas rupturas, estas fracturas, podría decir que hoy tenemos la tarea, nuestra tarea, la más importante sería, hoy en día, de transformar este pensamiento que nos ha llevado a explotar los recursos de la Tierra y a hacer desaparecer la periodicidad, los ritmos. Hemos acelerado 10.000 veces los ritmos, por ejemplo, en la desaparición de la biodiversidad de las especies. Tenemos que pensar la Tierra de otra forma, tratar a la Tierra de otra forma. Tenemos que no tratar a la Tierra como una máquina, pensarla como un ser dinámico, en movimiento, para que los ritmos, que tiene metamorfosis, conocer todos estos ritmos, estas metamorfosis. Y este pensamiento es la fuente. Gracias a estos pensamientos podemos adquirir nuevos conocimientos del pasado y nos puede iluminar gracias a otros conocimientos para que actuemos para evitar más fracturas, por ejemplo, también en la agricultura, y lleve no a más fracturas, sino a un sanamiento. Pero si no transformamos el pensamiento, todas estas soluciones técnicas no pueden llevar a una sanación. Por lo tanto, influyo. Si tenemos un pensamiento vivo, desarrollamos un pensamiento vivo, entonces yo quiero decir que en el alma tenemos un sentir mucho más fino, que puede llegar hasta la voluntad, hasta la acción. Es decir, nuestro alma se transforma en algo nuevo, en algo joven, y es capaz entonces de transformar todo esto. Por ejemplo, en la agricultura biodinámica, este nuevo pensar, hay que verdaderamente estimular esta capacidad de percibir, de sentir las cosas, los fenómenos, un pensamiento vivo. Y toda actividad artística nos ayuda. Tenemos que permanecer en una actividad continua, viva, a través de ciertas actividades. Por ejemplo, la geometría de perspectiva. Todo esto nos ayuda a transformar nuestro pensamiento en un pensamiento vivo. Y entonces esta fractura tan solo puede llegar a ser un estímulo para esta transformación del pensamiento. Este es mi deseo más profundo y espero que puedan ustedes tener un intercambio en los laboratorios, en los talleres. Les leo la conclusión que he hecho. Hay mucho que hacer. Por favor, tomemos esta oportunidad para pasar a la acción. Hans Ulrich Schmutz. En nombre de toda la comunidad que les ha escuchado desde todos los continentes, quiero darle las gracias de corazón por esta gran pintura, este gran cuadro de la Tierra y sobre todo este estímulo y esta voluntad que nos ha transferido usted. Y quiero añadir, cuando hablamos de lo antropomórfico, antropoceno, que ha pasado a ser el factor
determinante en la geología, en las eras geológicas. Entonces, estamos ahora reunidos con muchos jóvenes y creo que tenemos que intentar pensar y actuar de forma diferente, de una forma mucho más viva. Desde el sentir, tenemos que actuar en este antropoceno, y usted nos ha hablado de hace millones de años, y yo le pregunto, ¿dónde habría que empezar en este pequeño lapso de tiempo en el que nos encontramos? El antropoceno describe, por lo tanto, cómo hemos roto los ritmos de los últimos millones de años. Hemos interferido ahí dentro. Ahora tenemos posibilidades ante nosotros para sanar, posibilidades de sanación. Evidentemente van a necesitar muchísimos años, muchísimo tiempo. Eso está claro. No son suficientes los próximos 150 años. Si cogemos un periodo de 150 años de modernización, de tecnicidad, habrá que desarrollar durante centenares de años a desarrollar facultades anímicas, espirituales, enseñando a los que vienen tras de mí, y tal vez la idea de reencarnación nos puede ayudar en esto. Por lo tanto, hace falta un aliento muy, muy largo, muy grande para el porvenir. Y lo que es maravilloso es que si yo me observo a mí mismo, veo que puedo desarrollar dentro de mí una calidad del alma de forma más rápida que anteriormente. En el goetheanismo, desde hace 2 o 3 años, ocurren muchas cosas en mi pensamiento en un lapso muy rápido de tiempo, y a partir de ello yo puedo actuar de otra forma. Usted nos ha hablado de 5 ritmos. Nosotros estábamos aquí. Es que nosotros, los agricultores, pregunta, podemos hacer algo de forma rápida. Yo tengo 2 hijos que son agricultores Demeter y siempre me dicen que vivificando la tierra, sanando la tierra todos los años, y estamos mejorando la tierra y la tierra está mejorando cada año. Por lo tanto, trabajar con la tierra. Aquí nos estaremos 3 días, pero luego volveremos a los campos, a la tierra. Muchas gracias. Un abrazo cariñoso.